Bien, empezamos entonces con la corrección de este global número 7. La primera pregunta me dice, el ácido clorhídrico, que forma parte del jugo gástrico, tiene acción bacteriolítica y se encarga de la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué significa que una proteína se desnaturalice? O sea, me está hablando de un proceso, ¿sí?, de desnaturalización que tiene que ver con romper una estructura o un esquema en esa proteína. En esta, no sé si es que no lo recordaban o qué es lo que los confundió, porque vi muchos que se confundieron en esta pregunta. A ver los que se confundieron, por qué, o hicieron como tipo tentativo, no se acordaban lo que era, o qué se imaginaron. Les digo porque la mayoría de la gente la tenía mal esta pregunta. Che, alguno que diga. ¿Sabían Yo, lo que? yo la hice bien, pero sinceramente no me acordaba de eso, pero sí como que lo razoné más o menos que era la desnaturalización y bueno, y así la pude sacar. Pero sinceramente no me acordaba dónde, o sea, haberlo leído. Pero bueno, No, más o menos lo pensé y bueno, lo puse bien. Yo bien. igual. Perfecto. Es un concepto que está en la unidad, está en la unidad 1 porque tiene que ver con la estructura, o sea, con la estructura primaria hasta la cuaternaria de las proteínas. La secuencia que yo tengo escrito en el ADN y que después se transcribe a un ARN para sintetizar una proteína, la secuencia de aminoácidos, es lo que le da la especificidad a esa proteína y lo que le da la condición inicial, o sea, la cadena polipeptídica. Pero esa cadena polipeptídica no funciona como proteína si no se pliega y empieza la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Cuando yo hablo de la desnaturalización, es romper todos esos otros puentes o fuerzas que me dieron la estructura tridimensional de la proteína, pero sigo manteniendo la secuencia de aminoácidos. Para yo romper una cadena polipeptídica necesito una enzima que rompe el enlace peptídico, como puede ser la pepsina, como puede ser una carboxipeptidasa, una dipeptidasa, una aminopeptidasa o lo que fuera, o sea, las otras enzimas. El proceso de desnaturalización no se da solo por el ácido clorhídrico, sino que las altas temperaturas o la presión elevada o los cambios también en el pH pueden llevar a cabo el proceso de desnaturalización de las proteínas. Por eso nosotros necesitamos una determinada temperatura y condición en el medio para que todo nuestro cuerpo funcione. De hecho, nuestras enzimas, que son las responsables de catalizar las reacciones químicas de todo el organismo y con las cuales sin ellos no sería posible la vida, tienen una temperatura, un pH, bueno, todas las condiciones obviamente del equilibrio, ¿sí?, en lo que nosotros en el conjunto colectivo llamamos homeostasis, para que esté dentro de esas variables normales y esas enzimas puedan funcionar y llevar a cabo su proceso. ¿Qué pasa si eso se altera? Esa proteína se desnaturaliza. Significa, pierde esta estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, y de esta manera ya no es una proteína, digamos, específica, o no puede cumplir con una función específica. Porque ustedes recuerden que no es solo la secuencia de aminoácidos lo que importa en la proteína, sino que, no sé, si soy un canal, o soy justamente una enzima como estamos hablando, o si soy una sustancia de transporte, bueno, lo que fuera, tengo una forma que se adapta teniendo un receptor específico, se une una molécula específica, que si yo pierdo esa tridimensionalidad, ya no tengo la misma capacidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, no solo el ácido clorhídrico, sino que la variación de pH, la variación en realidad de temperatura, de presión, o de muchas de las condiciones de la homeostasis, pueden variar o alterar a esta estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, que se la llama entonces desnaturalización. La pregunta 2 me dice, la célula eucariota presenta numerosos compartimientos membranosos comunicados entre sí a través de vesículas de transporte. Y tenemos que marcar la opción correcta. La primera me dice, el elevado pH del interior del lisosoma protege su membrana ante la acción de las enzimas hidrolíticas que son capaces de degradar los distintos tipos principales de macromoléculas, como la rápida digestión de una bacteria,
que podrá ser de un macrófago dentro del lisosoma secundario. ¿Qué es lo que está mal acá? Que si bien tiene el pH ácido del lisosoma, lo que lo protege de la degradación son los oligosacáridos en la superficie y no el mismo pH. Bueno, sí, ese también es un error. ¿Qué más? Dice elevado pH, ¿no debería ser bajo pH? Totalmente, Juli, ¿sí? El error más grueso cuando ya arranca, es verdad lo que decía Lucas también, porque no existe, o sea, o no me especifica bien también el tipo de protección, pero que en realidad arranca mal. Porque si me dice el elevado pH del lisosoma, ¿sí? O sea que si ya tengo elevado pH en el lisosoma, entonces la protección ni siquiera tendría que ser contra lo ácido, que es lo que yo veo, ¿sí? O sea, lo que yo veo que la protección en realidad de las cargas tiene que ver con ese pH ácido. Me está diciendo el elevado pH, quiere decir que un pH elevado sería un medio básico y no ácido. Bueno, necesito para proteger entonces de las enzimas hidrolíticas que sí están en el interior de ese lisosoma. Entonces, al tener pH ácido, tengo otros mecanismos, como por ejemplo, que los fosfolípidos se carguen negativamente para que puedan neutralizar eh, estos protones que andan dando vuelta. Entonces en la membrana no llega el daño. B. La degradación de ácidos grasos que se produce en los peroxisomas, particularmente abundantes en las células hepáticas, es mediado por enzimas oxidativas que permiten la unión del hidrógeno a los átomos de oxígeno, formando peróxido de hidrógeno, proceso catalizado por una enzima denominada catalasa. ¿Qué es lo que está mal acá? La catalasa no forma el peróxido de hidrógeno, ¿Qué hace la catalasa? lo degrada. Degrada el peróxido de hidrógeno. O sea, una vez que ya formé este peróxido de hidrógeno como un residuo para unir, como me está diciendo, o sea, los hidrógenos que en realidad voy sacando, los ácidos, de los compuestos que se van degradando, para formar, o sea, los saco y los neutralizo para que no me varíen el pH y formo ese peróxido de hidrógeno, pues rápidamente lo que hace la catalasa es tratar de removerlo, porque es un compuesto tóxico para las células, entonces obviamente lo tengo que sacar rápidamente. En las hélices, los ribosomas son los sitios en los cuales ocurre el acoplamiento de aminoácidos en la síntesis proteica y aumenta el número en las células que fabrican mayor cantidad de proteínas. Están constituidos por dos unidades, cada una formada por ARN ribosomal y proteínas normalmente separadas y que se ensamblan en el momento de la síntesis proteica. Y acá, ¿qué tenemos mal? No sé, lo marqué esa, no sé por qué está mal. ¿Los demás qué dicen? No sé, yo también me equivoqué en esa. No sé. No sé. Bueno, a ver, la D dice, las células de la corteza suprarrenal son abundantes en el retículo endoplasmático liso, ya que están especializadas en la síntesis de lípidos, pero estarán desarrolladas también en las células hepáticas, donde transformarán el glucógeno en glucosa 6-fosfato, que podrá desfosforilarse y liberar glucosa al plasma hepático. Ya vuelvo a la otra, quiero ver a ver qué error encontraron en esa o si no lo encontraron, para marcar la otra como correcta.
Está entre la C y la D y Tateti. Pero porque no encontraba el error en... Claro, ninguna, como no sabía. Bueno, pensemos, o sea, que tampoco le encontraron en la D el error. En realidad yo no marqué la D porque, o sea, por lo que decía que estabas o sea, especializado en la síntesis de lípidos. Después como que medio me puse a pensar y podía relacionarse con los sexocorticoides, supuse, pero eso me di cuenta después, en el momento, no vi el error en la C. Sigo sin encontrarlo. No, no solo de sexocorticoides, Mateo, sino de mineralocorticoides, de glucocorticoides también. Todos los corticoides son sustancias lipídicas. Entonces hay Ah, que tener verdad, son cuidado. esteroideas, ¿o no? Claro, son todos esteroides, así que tienen abundancia del retículo endoplasmático liso, ¿sí? Se Ah, desarrollaban en la síntesis de lípidos, pero también, bueno, también en las células hepáticas porque participan en realidad en este proceso, pero encima me está nombrando el proceso de glucogenólisis, que también es propiedad de las células, obviamente, de los hepatocitos, ¿sí? Ojo, no solo por eso, sino porque, o sea, porque participa en el metabolismo de lípidos también, ¿eh? O sea, también está. Bueno, pero ¿cuál sería el sitio de acoplar? Yo a la D no le encuentro ningún error, o sea, la sé si ustedes me preguntan por qué está incorrecta, yo tengo que buscar cosas así como extravagantes. Le digo porque esta fue una pregunta de ingreso, entonces uno dice, yo hasta lo hubiera apelado, o sea, lo hubiera sacado. ¿Qué consideró la facultad como incorrecta en esta opción? Que el sitio o la región, que realmente es una región de acoplamiento de los aminoácidos, en la síntesis proteica solo en la subunidad menor y no el ribosoma completo. ¿Sí? Que aumenten el número en las células que fabrican mayor cantidad de proteínas está bien y tiene correlación obviamente con lo que estábamos hablando del retículo endoplasmático liso, ¿sí? Y que estén formados también por dos subunidades. Pero la especificidad o la falta de especificidad también en el tipo de proteína, aunque en una parte del Curtis dice específicamente proteínas nada más y no les dice qué tipo de proteínas, también lo considero un error, porque dice cada uno está formado por ARN ribosomal y proteínas, y no me está aclarando qué tipo de proteínas. ¿Sí? Son ribonucleoproteínas, o sea, la proteína específica. Es como que le buscaron la quinta pata al gato. no me Re la difícil. conté. Yo preguntas como estas yo se las puse le iba a poner una en el Global 9, pero dije quizás hay algunas preguntas que ustedes no llegan, bueno, algunos no llegan por ahí a rendir los últimos global y dije, bueno, lo ponemos un poquito más adelante. La facultad suele mandarse estas forreadas, es más, si ustedes ¿se acuerdan del examen de química del año pasado? El Rodri me dijo que había como una pregunta atroz que no había ni cómo salvarla, ¿sí? Y el tema es que el tiempo de apelación de las preguntas es como bastante acotado, o sea, yo debería llevarme un modelo de nota y decir, bueno, termino de rendir o veo la gris y digo, che, voy a apelar esta pregunta porque está mal, y tengo que tener una gran seguridad, ¿sí? Y eso depende de ustedes. O sea, depende de la seguridad que tengan para ir a apelar una pregunta. Yo también consideraría como ustedes la C y la D como correcto. En realidad, de acuerdo a la bibliografía que tienen, ni siquiera me puedo poner muy meticuloso con algún proceso, las considero también a las dos correctas. Les digo los motivos por los cuales los considero la facu incorrecta. Sí, ya sé, se quieren matar encima, están escupiendo a la facultad, pero conozco muchos casos de preguntas que han sido apeladas, pero tiene que ser una congruencia entre ustedes. O sea, si hay algo que yo digo, bueno, no, para esta pregunta, o sea, está mal. O sea, yo considero que hay más de una correctas o como fuera que esté armada. O sea, decir, bueno, yo también tengo el derecho a apelar y si están seguros, háganlo. Porque la facultad puede cometer estos errores, ¿sí? Pero la realidad es que si no apelan o si no hay nadie que dice nada, la pregunta pasa. ¿Vieron el dicho, si pasa, pasa? Bueno, la facu también lo hace. No solo los demás, la facu también lo hace, aunque después encuentren el error, lo van a ver de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo consideraríamos incorrecto según la facultad? Porque solo la subunidad menor del ribosoma es lo que se acopla para formar eh, la síntesis proteica, aunque después necesito que se cierre para que se termine de formar, y el tipo específico de las proteínas son ribonucleoproteínas.
Bueno, vamos a otra que nos haga enojar menos. ¿Se entendió igual? ¿O quedó alguna duda de la Sí, 2? Bueno, vamos a la 3. Dice, un turista extranjero desea conocer el Aconcagua y realiza un ascenso por su cuenta sin contar con la experiencia ni tampoco con la preparación suficiente. En una primera instancia asciende, bueno, 2.000 metros sobre el nivel del mar, después 3.500, pero empieza a sentirse confundido y se pierde quedando varado. Al cabo de una semana perdida, se encontrado por personal de rescate de la montaña sin comida y con poca reserva de agua. Rápidamente es trasladado al nosocomio más cercano, donde lo reciben y analizan la situación. Bueno, a ver. La primera opción me dice, porque no me dan muchos más detalles, nada más que una persona que probablemente tenga poca ingesta de agua, igual dice que todavía le queda, o sea que podemos suponer que no haya un indicio así de grande deshidratación, que no come hace mucho, dice que está perdido también. Bueno, y además obviamente el ascenso en altura es importante porque también ha tenido una menor exposición a la cantidad de oxígeno que está acostumbrado o habitual. La dice las condiciones a las que ha estado sometido el individuo son desfavorables, por lo que como mecanismo adaptativo se ha producido la biosíntesis de biomoléculas que cumplen función principalmente estructural, así como de aquellos que sirven como reserva energética, mientras que aquellos compuestos orgánicos que cumplen la función de ser una fuente primaria de energía son catabolizados. ¿Por qué está mal esta opción? Si yo no estoy ingiriendo comida, ¿me voy a poner a sintetizar algo? No, claramente. Si no tengo materia prima, lo único que tengo que hacer es consumir. Digo no tengo materia prima porque decía que no tenía comida, o sea, evidentemente llevaba días sin comer o algo, o sea, no, la ingesta de alimentos no era normal. Si yo estoy en un determinado momento de inanición de alimento, lo que va a hacer mi cuerpo es degradar todas las reservas que tenga en azúcares, en lípidos y en última instancia también en proteínas para poder liberar y dar toda la energía necesaria hacia el cuerpo. Acá me está diciendo que lo único que estoy degradando serían como, bueno, dice, aquellos compuestos orgánicos que cumplen la función de ser una fuente primaria de energía, o sea, como que estoy metabolizando únicamente a los azúcares. Pero la descripción que me da, biosíntesis de moléculas que cumplen una función estructural como si fueran las proteínas o de reserva energética, como si son los lípidos, como si yo estuviera haciendo lipogénesis o estuviera haciendo en realidad proteogénesis también. O sea, generación de proteínas o de lípidos. Insólito si estoy después, o sea, si llevo muchos días sin comer, obviamente. B. Al producirse una disminución en la concentración del ATP, la fosfofructoquinasa es estimulada. Por otra parte, se producirá la inhibición alostérica del primer paso enzimático del ciclo de Krebs, citrato sintetasa, y el ADP se encontrará en concentraciones bajas. ¿Qué es lo que está mal de esta opción? ¿Qué me está diciendo? Lo de la fosfofructoquinasa. ¿Por qué? Y o sea, yo lo tomé como que estaba haciendo procesos metabólicos. Y dije, aparte que te inhibiría lo del ciclo de Krebs, eso también me sonó medio raro. Eso es lo que te tiene que sonar raro. Porque si yo tengo baja concentración de ATP, o sea, tengo poca energía, lo que voy a tratar de hacer es producir más glucólisis de la glucosa que yo tenga disponible. Entonces, activar a la fosfofructoquinasa es activar la vía de degradación metabólica para poder obtener ATP. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? El problema es que me dice que se va a producir una inhibición alostérica del primer paso enzimático del ciclo de Krebs. Si yo voy a producir una inhibición del ciclo de Krebs, quiere decir que estoy frenando la vía catabólica. Y si yo tengo baja cantidad de ATP, el ADP lo que insinúa es que se vuelva a sintetizar, o sea, a degradar, digamos, por vía glucolítica, por la oxidación, el ciclo de Krebs, hasta llegar obviamente a la fosforilación oxidativa, más compuestos orgánicos. ¿Sí? Entonces, dice, y el ADP se encontrará en concentraciones bajas. Sí, claro, si es lo que me ayuda a estimular todo esto,
el ATP se encontrará en concentraciones bajas. Si me dice que el ADP se encontrará en concentraciones bajas, va opuesta a lo del ATP, ¿sí? Entonces, es verdad que un ADP bajo puede inhibir alostéricamente al ciclo de Krebs, pero toda esa segunda mitad de la oración, todo esto, no se condice con la baja concentración de ATP y con la situación de inanición en la cual está este paciente, ¿sí? La C me dice, el polisacárido de almacenamiento de los seres humanos y de muchos otros animales está consumido y degradado en sus monosacáridos constituyentes y fosforilado glucosa 6-fosfato, utilizándose en la vía glucolítica. O sea, me está diciendo que el glucógeno lo voy a degradar para obtener, obviamente, esa glucosa que a la vez, ¿sí?, va a ser degradada, dice, a glucosa 6-fosfato, quiere decir que está entrando en la vía de glucólisis, hasta ahí vamos bien. Las proteínas catabolizadas a sus aminoácidos constituyentes, desaminándose para convertirse en intermediarios de la glucólisis y el ciclo de Krebs. O sea, me está hablando de todo el proceso, sí, en realidad de degradación de estas proteínas cuando estoy haciendo proteólisis porque necesito energía, ¿sí? Y por ahí, o necesito fabricar glucosa y no tengo de dónde sacar ya más glucosa, agoté todo el glucógeno, entonces lo saco sintetizando desde una proteína y un lípido también. Y me dice también lo de las grasas, porque si las grasas serán catabolizadas en glicerol y ácidos grasos, convirtiéndose el primero a gliceraldehído 3-fosfato y el segundo compuesto a moléculas de 2 carbonos para ingresar a la vía glucolítica o el ciclo de Krebs, ¿sí? Y me dice, esto generará una pérdida de peso en el individuo. Y si estoy haciendo proteólisis, si estoy haciendo lipólisis y estoy agotando las reservas de glucógeno, sí, obviamente. Voy a perder peso porque pierdo la materia prima que tiene el individuo. Y la D dice, la persona presenta un color azul violáceo de la piel y los labios, lo cual se debe a que la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono disminuye por encontrarse a una altura elevada con conservación del porcentaje de gases en el aire que lo rodea. Por lo que no está haciendo hematosis correctamente y se está acumulando hemoglobina oxigenada en los tejidos. Bueno, me está haciendo una mezcolanza como importante la pregunta. Primero, que generalmente yo si bajo la proporción de los dos gases es porque en realidad la presión parcial de la columna de aire que yo estoy respirando es real, o sea, es más baja. Entonces, es verdad que si yo respiro aire en la montaña, me está ingresando una menor proporción de cada uno de estos gases, porque siguen teniendo entre ellos el mismo porcentaje en el aire, pero yo respiro un aire total, una mezcla de aires totales, que es más baja. Eso quiere decir que si tengo una respiración, o sea, si ingreso una cantidad de aire más baja, cantidad en volumen, va a tener menos concentración de oxígeno, por los cuales los tejidos van a entrar en hipoxia, y no me importa en realidad lo que yo estoy respirando de afuera del dióxido de carbono, porque en realidad el dióxido de carbono, más allá que es verdad, en el proceso de inspiración el aire en sí tiene menor presión de dióxido de carbono, pero a mí no me calienta el dióxido de carbono que está en el aire, que de hecho es bastante bajito, sino lo que produce mi propio cuerpo como desecho. Y si yo tengo hipoxia y falta de oxígeno, entonces disminuye en realidad ese dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono al disminuir o bajar, bajar su concentración del aire, no me influye en que las células van a producir mayor cantidad de dióxido de carbono porque tienen menos oxígeno para metabolizar. Entonces, es verdad que el aire tiene menos, pero a la vez la célula está produciendo más. Cuando esto sucede y cuando en realidad existe mayor cantidad de dióxido de carbono en el tejido o no hay un intercambio de oxígeno suficiente, la piel se puede poner cianótica, ¿sí? O los labios, o este color violáceo. De hecho, cuando ya pierde la cantidad de oxígeno, directamente ya después de esa hipoxia, entra directamente en muerte celular, o sea, se necrosan esas partes. No sé si han visto alguna vez las personas que están en altura, han estado en la montaña o en zonas muy frías, se empiezan a poner violetas los extremos de los dedos, la nariz, las orejas, hasta que si se extiende mucho ese tiempo, esa vasoconstricción que se produce en esa zona por el frío, por ejemplo, le saca tanta cantidad de oxígeno que llega a un momento en donde, en esa zona donde no hay oxígeno, el tejido se muere. O sea, hay muchas personas que han quedado perdidas en la nieve o digamos, qué sé yo, en alturas elevadas, digo, no solo por la concentración de aires que es menor, sino que encima la baja temperatura colabora con esto, y quizás los hemos salvado de un cuadro peor, pero
la pérdida de circulación de determinados lugares ha hecho que les tengan que amputar los dedos, o amputarle la nariz, o las orejas, debido a que pierden esta cantidad de oxígeno en el tejido. Entonces, bueno, me encuentro a una altura elevada, puede ser que la persona vaya a producir más dióxido de carbono, que esto sea lo que produzca el tono violáceo. Dice, por lo que no está haciendo hematosis correctamente y se está acumulando hemoglobina oxigenada en los tejidos. Bueno, ahí rompemos con todo el otro esquema que me dio, porque bueno, ponele que yo suponga que hay una cianosis porque el tejido está produciendo mayor cantidad de dióxido de carbono porque está ingresando menos oxígeno. Pero entonces, si está ingresando menos oxígeno, no se puede estar acumulando la hemoglobina oxigenada. Y ojo, la hemoglobina que está desoxigenada es porque ha unido mayor cantidad de dióxido de carbono. Y no necesariamente tenga que ser así, porque la producción de mayor cantidad de dióxido de carbono, acuérdense que en un mayor porcentaje se distribuye como bicarbonato y viaja al sangre. Pero bueno, ponele que un porcentaje se sume más a la hemoglobina y sí, porque hay menos oxígeno disponible. Entonces, podía haber un aumento de la hemoglobina que está anexando, ¿sí?, a el dióxido de carbono. Si bien la mayor cantidad va a ingresar va a estar en sangre, pero nunca va a aumentar la hemoglobina oxigenada, sino todo lo contrario, que es a disminuir. Bueno, esto me salté la metabolización para explicar los distintos pasitos que tenían acá, ¿sí? Pero bueno, porque en realidad les nombraba en realidad las vías de degradación. Entonces la Dani acá les ha puesto el esquemita general para que se acuerden de cómo se unían todas las vías catabólicas. Bueno, 4. Una persona concurre a la guardia porque presenta una erupción y un edema de glotis debido a una reacción alérgica. Inmediatamente se procede a la colocación de una dexametasona, un potente glucocorticoide sintético, con acciones que se asemejan a las de las hormonas esteroideas. Y se le recomienda el uso de corticoides y antihistamínicos vía oral durante 5 días. ¿Qué esperaría usted que suceda? ¿Sí? O sea, ojo, estamos administrando un glucocorticoide. ¿Se acuerdan qué consecuencias había de consumir glucocorticoides? Que era inmunosupresor. ¿Era qué, perdón, Mateo? O sea, que te inhibía la respuesta inmunitaria. Bien, un potente inhibidor de la respuesta inmunitaria. ¿Y qué más? O sea, que Aumenta la evidentemente se lo... no, perdón. ¿Qué más produce? Aumenta la retención de líquido, estimula la Bueno, secreción de ácido clorhídrico en el estómago, produciendo úlceras. Y no me acuerdo más. bien, bien, Lucas. ¿Qué más producía ingerir glucocorticoides? Que son como de las consecuencias a largo plazo son más comunes, o piensan en una persona que tiene exceso de última de consumo, o sea, de producción, no de consumo externo de glucocorticoides, para que nos basemos más o menos. La enfermedad de Cushing. Claro, o sea, podríamos pensar en una enfermedad, o sea, meterlos de afuera sería como lo mismo que una enfermedad de Cushing. ¿Qué más tiene? Aparte, porque esto de la úlcera es lo mismo que el aumento de la acidez, ¿sí? O sea, se produce en realidad por el aumento de la producción de ácido clorhídrico, retención de líquido. ¿Qué más? ¿Por qué se produce, por ejemplo, la retención de líquido? Luego con la inflamación. No, pero acordate que es un potente desinflamatorio Ah, con respecto a la respuesta inmunitaria, ¿eh? Entonces, ¿por qué un glucocorticoide produce aumento de la retención de líquido? Por la extravasación, Bueno, ¿pero por qué? Sí, está bien, Sestro. porque hay más presión como en el intersticio, entonces sale.
pero si hubiera más presión en el intersticio, al revés, el intersticio. Ah, entraría, sí. O sea que sería al revés, la mayor presión está dentro del sistema muscular. ¿Y por qué? No sé. Acuérdense que los corticoides también son potentes reguladores del proceso, o sea, del equilibrio que existe de la glucemia en la sangre. Y la glucemia, junto obviamente, el sodio es uno de los más importantes, pero la glucemia, o sea, la cantidad de glucosa en sangre, es uno de los limitantes más importantes por el agua que se retiene dentro del sistema cardiovascular. Entonces, cualquier exceso de un glucocorticoide, ¿sí? De ahí viene la palabra glucocorticoide, porque son muy importantes en la regulación de la glucemia, es una hormona que es altamente hiperglucemiante, o sea que va a romper incluso, va a degradar reservas que yo tenga, distribuyendo también de forma distinta la grasa corporal, a través del proceso de lipólisis y a través del proceso de proteólisis. Por eso las personas con enfermedad de Cushing tienen también una anatomía característica de la degradación de estos tejidos, y todo lo manda a la sangre como glucosa disponible. Entonces mandar la glucosa disponible, o sea, ser hiperglucemiante y mandar todo lo que yo pueda de glucosa hacia la circulación, hace que la mayor cantidad de glucosa en sangre retenga mayor cantidad de líquido. Entonces, al retener mayor cantidad de líquidos, pero porque yo estoy metiendo más glucosa en la sangre, aumenta la presión sanguínea, o sea que la hipertensión también puede ser una consecuencia del exceso de glucocorticoides, y esos, ¿sí? Ese agua en realidad que quedó dentro del sistema cardiovascular por el aumento de la glucemia se extravasa, como hacía AUS, y produce esta retención de líquido como estaba hablando Lucas, ¿sí? O sea que hay toda una tar de uno con otro. El aumento de la secreción ácida tiene que ver con el accionar del glucocorticoide también en las células de la mucosa gástrica, que produce en realidad mayor cantidad de liberación de ácido clorhídrico, y esto hace que obviamente, o sea, se genera una secreción más ácida, y en consecuencia, si tengo una secreción más ácida, autodigiere el estómago, por eso se puede producir una úlcera, ¿sí? Que sería como la degradación del tejido. Bueno, entonces, la primera opción me dice, al suministrarle un corticoide se producirá una retención de líquido que puede generar edema, lo que aumentará la volemia. Esto provocará un aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial. En respuesta, el organismo disminuirá la liberación de FAN, aumentando la diuresis y natriuresis. ¿Qué está mal ahí? Aumenta la liberación de FAN. Exactamente, todo está perfecto, salvo ahí donde dice disminuirá. Si yo pondría aumentará la liberación de FAN, y bueno, sí, justamente el FAN hace lo que está diciendo acá, ayuda a colaborar con la regulación del volumen total, o sea, de la volemia. Dice, podría haberse afectada la respuesta inmune del individuo, ya que se produce una supresión de la respuesta inmune inflamatoria, por lo que su hemograma, en especial el hematocrito, podría tener un valor inferior al normal. ¿Y acá qué está mal? Que sería mayor. ¿Por qué? Porque tendrías más células del sistema inmune porque vas a tener más bichos. ¿Y lo vas a notar en el hematocrito? Mm, no sé, Ujú. creo que ¿Cómo no. estaba formado el hematocrito? Por las células de la sangre. Bien, las células de la sangre. Dentro de las células de la sangre, ¿qué porcentaje ocupan, ¿sí?, de ese hematocrito? Los glóbulos rojos, que son los que están en mayor cantidad. No sé. El 99%. Así que imagínate si yo te varío, aunque sea hasta el doble o el triple los glóbulos blancos, el hematocrito particularmente no va a sufrir modificaciones. No me voy a dar cuenta por el hematocrito. Si yo quiero saber si hay un aumento de los glóbulos blancos o una disminución, obviamente tengo que medir la cantidad, o se hace el recuento total de los glóbulos blancos, así como se hace los glóbulos rojos, y después dentro encima hacer una fórmula leucocitaria para ver cuáles son los que están en realidad distribuidos en porcentaje, porque por ahí yo tengo
una cantidad de glóbulos blancos normal o aumentado, lo que sea, pero no es lo mismo tener aumentado neutrófilos que linfocitos o lo que fuera. Entonces, los tengo que clasificar. Pero particularmente el hematocrito casi como que no va a sufrir variación, porque depende más que nada de los glóbulos rojos. Entonces, yo veo una afectación del hematocrito cuando hay una anemia, por ejemplo. Si yo tengo disminución de los glóbulos rojos, disminución del hierro con el cual yo fabrico después los glóbulos rojos, sí lo noto mucho en el hematocrito. ¿Se entiende? Es una cuestión de cantidad. Ah, bien. ¿Sí? Esperen que no me acuerdo qué decía. ¿Qué esperaría encontrar después de tomar los corticoides? Dice, ¿podría verse afectada la respuesta inmune? Bueno, dice, ¿se produce una respuesta digamos, la respuesta inmune inflamatoria? Sí, después de tomar los corticoides, sí. ¿Sí? Entonces dice, el hematocrito podría tener un valor inferior al normal, si vos seguís la lógica de la medicación incluso, y si afectarían los glóbulos blancos, entonces también sería inferior. Porque fíjate lo que te está diciendo la pregunta. ¿Qué esperaría que suceda después de tomar el corticoide? No cuando la persona estaba enferma o tenía una erupción o un cuadro alérgico. Porque si hay una reacción alérgica, hay un aumento en ese momento, ¿sí?, de la producción de glóbulos blancos en este proceso inflamatorio. Pero después de tomar el corticoide, si yo logro disminuirlo, puedo encontrarme, o sea, si sigo la lógica, una disminución. Pero el tema es que no se ve afectado el hematocrito. O de última regresará a su valor normal, la fórmula leucocitaria y la concentración total. Bueno, la cera en la que estaba bien dice se estimulará el aumento de la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, que puede llevar a una úlcera, que es lo que estábamos hablando antes, que es un defecto de revestimiento del estómago, donde el ácido digiere la pared estomacal, o gastritis, o sea, como sinónimo de ese defecto o de esa inflamación, del revestimiento gástrico en forma aguda o crónica. Ya, eso es lo que se le llama gastritis. Después dice, el antihistamínico que el paciente debe consumir por vía oral es un fármaco que inhibe la liberación de la histamina por parte de los eosinófilos y mastocitos, por lo que se reduce la respuesta inflamatoria. Acá, ¿qué es lo que está mal? Eosinófilos. Exactamente. O sea, particularmente en el nombre de la célula, si pondría basófilo, estaría bien, ¿sí? Porque justamente eso es lo que hace liberar o evitar la liberación de histamina. 5. La hemoglobina y la mioglobina son transportadores especiales compuestos por la combinación de un ion metálico y una proteína. Estos transportadores son pigmentos respiratorios capaces de enlazar y transportar oxígeno en función de los tejidos y de las presiones parciales. Presión parcial de oxígeno, dice acá, cómo se moviliza el oxígeno que se transporta asociado a estos pigmentos respiratorios. La primera me dice, en aquellos tejidos donde la presión parcial de oxígeno satura casi por completo la hemoglobina, el oxígeno comienza a disociarse difundiendo aproximadamente un 30% en este tejido. ¿Qué es lo que está mal acá? ¿Qué pasa si la presión parcial de oxígeno en un tejido es alto? No lo suelta. No trata de soltarlo. Acuérdense que lo que más le costaba a la hemoglobina era disociarse y después volverse a asociar en el pulmón, o sea, o cada vez lo hace más difícil de unir la última molécula. O sea, las primeras se unen rápido, después las otras me cuestan, y en el tejido pasa lo mismo. Entonces, si yo tengo un tejido en donde su presión parcial es de oxígeno es elevada, voy a perder la menor cantidad posible de oxígeno. ¿Por qué va a difundir hasta un 30? No, si en realidad la curva de la hemoglobina me habla de que yo cuando termino todo el recorrido total, toda la hemoglobina de mi sangre ha consumido aproximadamente el 30%, y llega en realidad con un 70%. Pero esto no pasa en todos igual, o sea, una vez que yo respiro, en esa inspiración, puedo irme hacia el músculo que ha consumido más energía y no sé, se consumió el 50% del oxígeno cuando pasaron los glóbulos rojos por ahí, pero después pasé, no sé, por la piel y esa hemoglobina que estaba saliendo ahí estaba al 90% saturada. Entonces cuando yo hablo del 70% es como un promedio. Lo que sí sé es que es el límite en la normalidad, sin estar haciendo en la normalidad, digo, sin estar haciendo actividad física o alterando esos valores del reposo. Pero si estoy altamente saturada, voy a consumir menos del límite mayor de lo que sería normalmente regresar al cuerpo
luego de todo este proceso de hematosis, que sería regresar con el otro 70% de la hemoglobina todavía cubierto. Después me dice, en el músculo esquelético, la mioglobina comienza a liberar oxígeno cuando la presión parcial de oxígeno del tejido muscular cae por debajo de 20 milímetros de mercurio. Bueno, este es el pigmento de reserva y ya hemos visto por el desplazamiento que tiene de la curva, con respecto a la curva de la hemoglobina, recién comienza a alargar o a liberar o a desprender a este oxígeno aproximadamente a los 20 milímetros de mercurio. Cuando ya estoy casi en las últimas de la hemoglobina y han soltado paulatinamente, pero ya han soltado prácticamente toda la reserva que le queda. No toda, ojo, prácticamente toda, porque esto ocurre nada más en el tejido muscular. En el ejercicio intenso, la mioglobina cede oxígeno a la hemoglobina, funcionando como reserva adicional de oxígeno. Sí funciona como reserva adicional, pero no le pasa el oxígeno a la hemoglobina, se lo pasa directamente al tejido, o sea, a la célula que lo consume. Cuando la presión parcial de oxígeno sanguínea se encuentra entre 40 y 60 milímetros de mercurio, el oxígeno deja de desprenderse de las moléculas de hemoglobina, que es justamente todo lo contrario. Cuando yo estoy en estas presiones, que en realidad son presiones, digamos como límites, porque yo estoy más o menos en un 70 milímetros de mercurio en todo el cuerpo normal para regresar al cuerpo. Si ha bajado hasta 20, hasta 40, quiere decir que ha agotado más, digamos, de la presión que usaría normalmente, o sea, o porque está haciendo ejercicio, o por lo que sea, pero si yo ya bajé de lo normal, que era con el volumen de oxígeno que yo iba a regresar al pulmón, incluso me queda la presión entonces menor, mientras más baja sea, más fácil yo suelto el oxígeno en los tejidos. Entonces, deja de desprenderse la mano, no todo lo contrario, se empieza a desprender de una forma más rápida, más acelerada. 6. En ausencia de oxígeno y según el organismo del cual se trate, el ácido piruvico puede seguir diferentes rutas metabólicas que presentan algunas reacciones comunes y que resultan en la producción de etanol o ácido láctico. O sea, me está haciendo una descripción de la fermentación. ¿Cuál de los siguientes procesos es una reacción común a estas vías metabólicas que convierte el ácido pirúvico en los productos antes mencionados? Entonces, pensando en esta fermentación, que es lo que me estaba dando como el concepto, la consigna dice la oxidación del ácido pirúvico acoplada a la reducción de una molécula transportadora de electrones. La oxidación del ácido pirúvico ocurría como paso previo antes del ciclo de Krebs, o sea, cuando yo tenía una vía aeróbica. Y después me dice acoplada a la reducción de una molécula transportadora de electrones, se está refiriendo en ese proceso que sí es verdad que yo puedo producir en la fermentación alcohólica y etílica, puedo producir la reducción de el compuesto, digamos en sí, o la formación, oxidando a alguien al que le estoy sacando el protón para poder llevar a cabo este proceso, que en realidad es la coenzima NAD reducida. ¿Sí? O sea, ojo con esto porque se consume esta coenzima NAD. Entonces yo consumo el NAD reducido, lo paso de reducido a oxidado, pero si yo oxido esa molécula de NAD es porque alguien se reduce. Y en realidad, en esa reducción nos vamos a encontrar, dependiendo del compuesto del cual se forma, que se le ha agregado ese protón, digamos, para transformarlo en otro compuesto distinto. ¿Sí? Acuérdense que siempre hay redox, o sea, si alguien se oxida, el otro se reduce. Y si yo tengo un aceptor primario de electrones y que me está recibiendo esos electrones, me está recibiendo esos protones, es, bueno, cuando yo estoy haciendo un proceso de oxidación, se lo entrego para que me lo sostenga un ratito, para que hasta que llegue a la fosforilación. Pero en la fermentación no es así, porque la coenzima NAD la estoy consumiendo para poder, con el desprendimiento de esos protones y con el desprendimiento de los electrones, o sea, de la energía, pueda transformar un compuesto como el ácido pirúvico en un azúcar o en un alcohol, perdón, en un ácido. ¿Sí? O sea, que ese azúcar se transforme en lo que es el ácido láctico, lo que es el alcohol etílico. La B me dice la liberación de una molécula de dióxido de carbono como producto de las reacciones de oxidación. ¿Qué está mal ahí?
No es un producto, sí. Depende en cuál. ¿Se acuerdan la fermentación alcohólica y etílica? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense, a ver, ahí teníamos el esquemita de lo que pasaba en la fermentación alcohólica. Fíjense cómo se desprende el dióxido de carbono. ¿Por qué se desprende el dióxido de carbono? Porque este compuesto de 3 carbonos se está transformando en uno de 2. Si ustedes se fijan, en el proceso de fermentación láctica, el ácido láctico se transforma, el ácido pirúvico, perdón, se transforma en ácido láctico. Y como ambos son de 13 carbonos, en realidad yo no tengo la producción de ningún dióxido de carbono. Podría considerar como incorrecta, ¿sí?, en el proceso de fermentación, porque fíjense que al principio me hablaba de las dos. En cualquiera de los productos mencionados, o sea que podía ser el etanol o el ácido láctico, no voy a tener liberación del dióxido de carbono si yo estoy haciendo una fermentación láctica. Pero además de eso, me dice liberación de dióxido de carbono como producto de las reacciones de oxidación. Ahora, mi pregunta es, ¿se está oxidando? Por ejemplo, ¿este ácido pirúvico se está oxidando o no? Ah, no, bueno, hay oxígeno. Ojo, pero la oxidación no solo tiene que ver con el oxígeno, ¿eh? Ah, es verdad que es cierto que hay reacciones que se oxidan sin la necesidad de que haya oxígeno. Porque Y creo que sí. se usa hidrógeno o algo así. Claro, porque tenés que pensar en el proceso químico. Miren, así no ven acá el dióxido de carbono y no se pierde. Pero fíjense, a poner ejemplo acá. ¿Qué le está pasando a este ácido pirúvico? O sea, si ustedes ven esa reacción, ¿quién se está oxidando? NAD. O sea, el NAD se oxida y el piruvato se reduce. Bueno, yo acá tengo una oxidación, ¿sí? ¿Por qué oxidación? Porque oxidación es pérdida de electrones. Y la pérdida de electrones acá se está produciendo de la coenzima NAD reducida para transformarse en NAD oxidada. ¿Y quién la está acaparando? O sea, ¿quién se está ganando esos electrones? El NAD. No, no, el NAD se desprende como molécula oxidada. ¿Quién se ganó los electrones de esa coenzima NAD reducida? El ácido pirúvico para El pasar a ácido ácido. pirúvico, exactamente, para pasar a ácido láctico, chicos. Entonces, si este compuesto pierde electrones y se oxida, este se reduce. Entonces, no hay oxidación en este proceso, sino reducción de esta molécula. Lo que se está oxidando, como tienen en la D, que era la correcta, dice la producción de coenzima, o sea, de la coenzima NAD oxidada por oxidación de la coenzima NAD, ¿sí?, reducida, porque justamente oxido esto y voy a producir reducción del ácido pirúvico y no oxidación. Bueno, y acá me hice la formación directa de una molécula de ATP, que es incorrecto porque no es directo, y además acuérdense que las coenzimas nada reducidas tienen un equivalente energético en 3 ATP, no sería en 1, y encima de eso el proceso de fermentación consume una coenzima nada reducida, así que consume ATP, no produce ATP. Ojo con la evaluación de justamente la fermentación, que la consideramos dentro de las vías degradativas y en realidad está bien porque lo estudiamos dentro del proceso de oxidación, pero en realidad no es una vía de degradación. O sea, es un proceso, digamos, anabólico. Hasta por lo menos la formación de ese ácido pirúvico o ácido láctico. Hasta obviamente la producción de ácido pirúvico sí era una vía degradativa. Bueno, 7. La traducción comprende la formación de una cadena polipeptídica a partir de la información contenida en la secuencia del ARN, de un ARN mensajero. ¿Cuál de los siguientes eventos ocurre durante el proceso de traducción en organismos del dominio bacteria? Bueno, la primera era la que estaba bien. Dice, los ribosomas se unen a una molécula de ARN mensajero en crecimiento y
traducen de manera simultánea distintos polipéptidos sobre un mismo ARN mensajero, aún antes de que se haya completado la transcripción. Bueno, o sea, una descripción en realidad de qué es lo que sucede con el ARN mensajero, en realidad de la ubicación, bueno, la traducción, como está hablando de los polipéptidos de ese mismo ARN mensajero, bueno, no tiene ningún error la opción. La B me dice, el codón iniciador del ARN mensajero se acopla con una secuencia complementaria presente en el anticodón del ARN de transferencia iniciador que porta una aminoácido metionina modificado con un grupo acetil. ¿Qué es lo que está mal acá? Formilmetionina. ¿Por qué? ¿Qué diferencia importante había, aparte de esta, en procariotas y eucariotas? Así nos ayuda a repasar. Tenía fenilmetionina. Bien, ese sí, el aminoácido iniciador entonces. ¿Qué más? ¿Qué más era otra diferencia entre eucariotas y procariotas? Que en eucariotas la traducción y transcripción es un proceso que se lleva a cabo en el mismo lugar y pueden estar acoplados, o sea, al mismo tiempo. Perfecto. Y en el Y en otro otros no, están todo lo- separados. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra diferencia más hay? ¿Alguno de los que estuvieron ayer en la corrección, o si se fijaron, había una pregunta en el Global 6 que tenía mucho que ver con esto, con las diferencias entre ambos? Que en bacterias son policistrónicos y en eucariota monocistrónicos. Bien, perfecto, se acoplan después con el proceso de traducción. ¿Y qué más? La cantidad de ARN polimerasa que tienen. Perfecto. ¿Sí? Y que esas sintetizan a cada uno de los tipos de ARN de forma distinta, en la procariota siendo única. Entonces, con ese cuadrito de diferenciación entre uno y otro nos ayuda en realidad a completar después conceptualmente las diferencias que puede haber si me preguntan, como en esta pregunta específicamente de bacterias. ¿Ven? La 6 dice, durante la etapa de elongación, cada molécula de ARN de transferencia se degrada inmediatamente después de haber colocado el aminoácido específico en el sitio del ribosoma. Bueno, esto no es una propiedad únicamente de los procariotas, sino de los eucariotas también. No se degrada inmediatamente porque ese ARN de transferencia se puede volver a reutilizar tranquilamente, si al fin y al cabo se une ahí cuando hay una secuencia de un codón que atrae el anticodón. Entonces, cuando yo rompo el enlace que los está uniendo, porque estoy creando el enlace peptídico en la nueva cadena que se está formando, el ARN de transferencia vuelve a viajar a nivel celular, a nivel citoplasmático, para poder volver a enlazarse con un aminoácido específico, ¿sí? Pero no se lo degrada. Esto no pasa nada más en bacterias, sino pasa en bacteria o en eucaria también. Y en D me dice, en la etapa de terminación, un ARN transferencia modificado actúa como factor de liberación cuando es un alcohol de terminación presente en el ARN mensajero, en el sitio E del ribosoma. Bueno, primero, el ARN transferencia no actúa como el factor de liberación. El ARN de transferencia no existe cuando hay una etapa de terminación porque el codón de terminación o stop atrae un factor de terminación y no un ARN de transferencia. No existe ARN de transferencia que se una a esta, por eso cuando hablamos de los codones, existen 64 codones en la naturaleza, pero solo 61 son codificantes. Y entonces los codones de stop, ¿qué ARN de transferencia tienen? Ninguno, porque no existen, porque si yo veo qué tipos distintos de ARN de transferencia hay 61 tipos de ARN de transferencia distintos. Y digo distintos porque aunque hay dos ARN de transferencia que unan al mismo aminoácido, igual su secuencia anticodónica no es la misma, porque varía de acuerdo al codón. Pero no tengo secuencia que se acople durante el proceso, digamos, de finalización o de stop, la cadena, digamos, cuando se detiene. Y además de eso, me dice que, bueno, que se une, digamos, a ese codón de terminación, si bien no es igual a como lo está redactando el proceso de lo que ocurre, encima de eso me dice que está presente en el sitio del ribosoma, y el lugar, el codón de stop, está ubicado en la región A del ribosoma, que es en el lugar en donde acopla justamente la proteína de terminación, y por eso se desacopla todo. El sitio A, acuérdense que era el sitio donde se formaba el enlace peptídico, y estaba en la subunidad mayor
del ribosoma. Bueno, ahí tienen algunas de las diferencias. Lo tienen en el apunte. Bueno, 8, dice, Cecilia y David asisten a una consulta médica en una clínica de fertilidad desde hace 2 años, desean tener hijos, pero no logran un embarazo. La médica especialista les indica varios estudios. A Cecilia le solicitan un estudio de las concentraciones en sangre de estrógenos, progesterona, FSH y LH en los días 3, 14 y 21, o sea, los días 3 quiere decir en la primera mitad del ciclo, en el momento de la ovulación, y en la mitad de la segunda fase secretora. Generalmente cuando voy a estudiar hormonas sexuales, generalmente se hace esto. ¿Sí? Se piden dosajes en distintos momentos, entre eso por ahí se controla, no sé, el ciclo de ovulación y la fase, digamos, menstrual o la fase postmenstrual, bueno, depende, pero son como bastante usadas estas fechas dentro del ciclo. Y hay algunas que son pura especulación, porque imagínense las mujeres que son irregulares cuando tienen que hacerse un estudio hormonal y que dicen más o menos en el día tanto del ciclo. Por ahí no tienen ni idea, pero bueno. Entonces muchos de los resultados también tienen que ver con esto. El resultado de este estudio mostró que las concentraciones hormonales en Cecilia son normales a lo largo de su ciclo menstrual. ¿Cuál de las siguientes conclusiones podría deducirse a partir de estos resultados? O sea que, más alto en la introducción que me dio, me dice, bueno, a ver, normalmente, ¿cómo están en el ciclo que ustedes conocen estos estrógenos, progesterona, FSH, LH? Porque me está hablando de que están en concentraciones normales. En concentraciones normales, que es lo que me plantea la consigna, digo, en el día 14 se detectaron niveles más altos de FSH que de LH, lo cual estimuló el folículo maduro provocando la liberación del ovocito. ¿Cuál era la hormona que producía la ovulación? Ay, no sé qué La, dijiste ahora. Es la LH, pero la hago, no se escuchó el micrófono. Ah, bien. O sea, no se escuchaba, yo digo, no sé si soy yo, se bloqueó todo. La LH es la que hace el pico más elevado, acuérdense, ¿sí? La FSH hacía como un pico mucho más chiquitito. Y eso es lo que estimula el folículo para que se reviente. Si bien el folículo es estimulado, su crecimiento por la FSH, la ruptura y la salida del folículo de Graf a través del antro folicular que se perfora y que permite la liberación de estas sustancias, o sea, de la célula con todas las células del cúmulo ósforo que la rodean, son propias de un pico de LH. En el día 21 me dice, se detectaron mayores concentraciones de progesterona y estrógenos respecto al tercer día del ciclo, secretadas por las células del cuerpo lúteo. Y es verdad que las concentraciones al día 21 de progesterona y estrógeno van a ser mayor, pero ¿por qué? Primero, la progesterona es elevada en la segunda mitad del ciclo. Pero recuerden también que los estrógenos empiezan a aumentar producto de la liberación del folículo a medida que va creciendo. Entonces, en los primeros días del ciclo, como el día 3 que me preguntaba ahí, está bajito los estrógenos. Y después, acercándome al día 14, se elevan mucho los estrógenos, vuelven a descender después de la ovulación y después retoman parte de él porque el folículo también sigue secretando como un poco de este estrógeno también. Pero si yo me fijo en el día 21, de ese poquito que secretan de más, igual progesterona, que es no tan elevado, estrógeno, perdón, no tan elevado como la progesterona, pero hay una curva más elevada, comparado con el 3, que todavía el folículo no ha estallado y no ha secretado tanta cantidad de estrógenos, es más elevada. ¿Se entiende? Incluso el estrógeno, porque ojo con esto, está redactado y por ahí se les presentaba dudas, pues decía, no, pará, pero si la progesterona era la que abundaba en la segunda mitad y el estrógeno en la primera. Sí, pero me está comparando el día 3 con el 21. Y el día 3 es, todavía estoy en ciclo menstrual, o sea que los niveles hormonales están por el piso. Progesterona y estrógeno también. ¿Se entiende? Sí. Bien. La C dice, durante la primera mitad del ciclo se detectaron cantidades crecientes de progesterona y FSH que estimularon la proliferación del endometrio. ¿Qué está mal acá?
Es la progesterona la que impide el desprendimiento del endometrio de la oreja. ¿Sí? Pero acá te dice la primera mitad. Se detectaron cantidades crecientes que estimularon la proliferación del endometrio. Estimulan la proliferación del endometrio. O sea, puedo estimular en la primera mitad, pero ¿quién estimula en la primera mitad? El estrógeno. Los estrógenos. Ah, es que yo estaba leyendo la D, pero me Ah, orienté. bien, o sea, están aumentando los estrógenos, entonces, además, obviamente, de la FSH. Y en la 14 dice, luego, en la AD, perdón, dice, luego del día 14 se detectaron niveles crecientes de hormona luteinizante secretada por el cuerpo lúteo que impiden el desprendimiento endometrial. ¿Sí? Niveles crecientes de la luteinizante, no, de progesterona, que era la hormona que estábamos nombrando justamente acá arriba, estaban crecientes, pero en realidad lo hace creciente obviamente en la segunda mitad del ciclo y no en la primera. ¿Ven? Acá pueden ver cómo ese pico o esa curva, ¿sí?, se acentúa en la segunda mitad. Entonces no podemos hablar de nada de estas funciones en la primera mitad por parte, obviamente, de la progesterona. 9. Se está estudiando un antibiótico, el cual se aplica a un cultivo de bacterias. Durante el proceso de administración del antibiótico, las bacterias dejan de multiplicarse, observándose una notoria disminución en la cantidad de proteínas totales, pero no en la de los ARN mensajeros. Ojo, o sea, estimulé o liberé un determinado tipo de antibiótico, pero dice, dejan de multiplicarse, o sea, se frena el proceso de división celular, pero hay una disminución en la cantidad de proteínas totales, pero no de los ARN mensajeros. Señale la opción entonces que considere posible en este mecanismo de acción de este antibiótico, porque no todos los antibióticos trabajan de la misma manera. La A me dice, lo más probable es que el antibiótico esté alterando el funcionamiento de la ADN polimerasa. ¿Qué indicio tendría que tener para que esto fuera cierto? Pero la ADN polimerasa igual no duplicaba el ADN, o sea, no tenía nada que ver con el ARN mensajero. O Sí, sea, hace nada un que ver con la proceso, replicación de proteínas. está bien, hace un proceso bien de replicación y no de transcripción y de traducción, ¿sí? La B dice, el resultado se debe a que el antibiótico interfiere en el proceso de plegamiento de proteínas. No, porque eso diría que ya se hicieron las proteínas también. Claro, fíjense que no me hablaba de proteínas no funcionales, sino me hablaba de disminución de la cantidad total. Para que esto fuera cierto, me tendría que decir, hay una disminución, no sé, de las proteínas funcionales. O sea, yo mido las proteínas y las proteínas en realidad tienen una cantidad normal, pero en realidad su funcionamiento no es normal, ¿sí? A eso tendría que decir esa opción. Después me dice, el antibiótico bloquea la maquinaria de reparación del ADN bacteriano, interfiriendo en el proceso de transcripción. Acá que está mal. Que tampoco te hace nada en la transcripción, ¿no? Y depende de quién actúe, pero fíjate que acá te decía que se había afectado la cantidad de proteínas, pero no de ARN ribosomal. Si yo tendría afectado ese proceso que tienen ahí, o sea, del ADN bacteriano, por ahí no se podría transcribir de forma normal. Entonces también estarían alterados, si hay una alteración en el ADN, estaría alterada también en la cantidad total de ARN mensajeros y no solo la disminución de estas proteínas. ¿Sí? O sea, no se condice con eso, es lo único que puedo deducir de acá. Porque me dice que está interfiriendo en el proceso de transcripción. Pero si interfiere en la transcripción, yo voy a tener disminución de las proteínas, pero también voy a tener disminución del ARN mensajero. Y me dice la consigna que no se ha alterado. Entonces no puede ser que el antibiótico bloquee algo en este punto, porque si no yo tendría menos cantidad de ARN mensajero. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, bien. Sí, Estos son, a ver chicos, piensen que hay un montón de estudios para detectar cuando yo logro aislar
una determinada bacteria o un determinado virus, yo aíslo una secuencia del material genético y en realidad después lo que hago es tratar de amplificar a través de la PCR, o sea, de la reacción en cadena de la polimerasa, amplificar determinados segmentos para poder visualizar a ver si está presente. Entonces, por ejemplo, si saco una muestra como la PCR misma que han estado haciendo ahora o siguen haciendo por COVID, o sea, ¿qué estoy haciendo? Buscando un ácido nucleico, una secuencia determinada, entonces tomo una muestra y la amplifico para ver si realmente encuentro esa copia de ese bicho, ya sea un virus, una bacteria o lo que fuera, dentro de ese organismo. Entonces, si yo tengo presencia de un segmentito de una secuencia de material genético, yo puedo suponer en realidad que hay o no hay. Si yo estoy estudiando digamos, qué es lo que está haciendo el antibiótico en la célula, y bueno, ¿cómo yo puedo detectar uno y otro? Y porque la PCR que va a tener un marcaje con el ARN no va a ser la misma que la del ADN. Y tampoco va a ser la misma técnica de detección o de aislamiento que generalmente se hace por electroforesis para poder detectar determinadas proteínas. Entonces yo veo que la cantidad de proteínas totales, como me estaba diciendo la consigna, que la cantidad no, creo que no les habla de sí, no me habla del proceso de división, creo. Ah, no, ahí está, dejan de multiplicarse también. Entonces, dejan de multiplicarse, voy a saber que tengo un freno y una cantidad de ADN por lo menos que se va a estabilizar. Disminución de la cantidad de proteínas que lo saco por electroforesis. Y si no se aumenta la de ARN mensajero, quiere decir que hay una constante y que voy a poder aislar la misma cantidad. O sea, se pueden aislar, individualizar estas sustancias para poder deducir cuál mecanismo en realidad se está bloqueando. Entonces, lo más probable es que el antibiótico bloquee algunos de los sitios ribosomales, lo más probable, como dice ahí, puede pasar otra cosa, pero esto sí se condice con la consigna, porque si el antibiótico bloquea un sitio ribosomal, no permite que la transcripción se pase a la traducción. Esto no alteraría la cantidad de ARN mensajero, pero sí la de proteínas totales, que es lo que sucede en la consigna, o sea, lo que me plantea la consigna. 10. Si se observa una célula en división con 15 cromosomas duplicados, ubicados en la placa ecuatorial, ¿se trata de qué? Fíjense, si yo tendría una célula con su N igual a 30 en metafase 2, ¿cuánto material genético tendría que tener? No, esa pregunta no tengo idea ni cómo encararla, la verdad que me re cuesta en esto. Y tenemos que pensar qué es lo que pasa en cada una de las etapas, para no perdernos. O sea, fíjense, si yo tengo una célula con 15 cromosomas duplicados, quiere decir que cada cromosoma tiene su cromatida hermana, ¿sí? O sea, 15 cromosomas duplicados significaría, o sea, una célula que tiene 15 moléculas de ADN y me replica otras en paralelo, y en total, si yo las cuento, voy a tener un total de 30. ¿Hasta ahí vamos bien? Duplicado es lo mismo que decir doble. Es lo mismo que decir doble. Entonces, si yo tengo una célula de 15 cromosomas dobles, dijimos que el proceso de por ejemplo acá, bueno, de la meiosis, que hay algunas de las opciones que me hablan de meiosis, yo en la meiosis voy a tener un proceso en realidad de reducción del material genético, pero que ocurre en la primera meiosis. Entonces, esos 15 cromosomas duplicados se van a, digamos, a empardar y van a formar tetradas, o van a tratar de formar tetradas, combinándose obviamente con los homólogos. Y en la meiosis 1 voy a pasar desde el cromosoma, digamos, diploide, o el juego diploide, hacia el haploide, haciendo una reducción de la mitad. Si yo tengo 15, entonces, cromosomas con las 30 moléculas de ADN en metafase 2, yo primero voy a hacer una reducción de la cantidad del juego total, de las 30 van a quedar 15, pero después encima voy a quedar como simple. O sea que, si justo estoy en metafase 2, no me van a quedar 30, ¿sí? Me van a quedar la mitad del número total que tenía, o sea 15. Es como decirles, si yo tengo una célula de 46 cromosomas dobles en nosotros, ¿con cuánto llega a metafase 2? Y con 23. O sea, con 23 que se van a dividir después doble, pero con la mitad del juego cromosómico. De esos 46,
voy a tener 23. Entonces acá, si el juego total de cromosomas, esos 15 cuando están duplicados, o sea, el juego total, digamos, de números de 30, voy a llegar con la mitad, o sea, con 15. ¿Sí? No con 30 como dice ahí. ¿Ve que era la correcta? Me dice en N, o sea, un N15 en metafase mitótica. ¿Por qué pasa esto? Porque los cromosomas separan sus cromátides hermanas, pero no se han apareado con los homólogos. Entonces, los 15 cromosomas que están en estado doble se alinean en la placa ecuatorial como los 15 cromosomas que son de forma doble y se separa cada cromática hermana, dándome dos células de 15 cromosomas, que queda, digamos, cada uno con una copia, pero en vez de estar doble ahora está como simple, porque ya se produce el proceso de anafasia. Es la separación de las cromátidas hermanas. Una célula de 15 en metafase, no sé si esto era igual, porque está como ¿ustedes lo tienen igual en el examen esto? Esta opción. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, lo único que podrían descartar acá, porque fíjense que son casi iguales, lo único que podrían descartar es porque no me aclara qué tipo de metafase es. O sea, cuando yo metafase a sola o pelado, igual doy a entender que es metafase de la mitosis. Por ahí es para leer, o sea, para poner la trampa de leer todas las opciones, porque la verdad es que sí es metafase. Lo que pasa es que dentro de la aclaración metafase mitótica, volvemos siempre a lo mismo, es más correcto que decir metafase así pelada. Pero sin metafase no tengo ninguna aclaración, y estoy hablando de la metafase mitótica, es correcta, como esta, ¿sí? Considero esta porque es más correcta al aclarar de qué tipo de división hablo. Bueno, y después la D dice, una célula 2N igual a 15 en metafase. No, si ya es 2N, obviamente si es una célula diploide, acabamos de decir que está como pares, digamos, entonces voy a tener 30 cromosomas, ¿sí? Y no voy a tener 15. Dice, ¿Ah? tengo una pregunta. ¿Y si hubiese puesto 2n igual a 30 en metafase mitótica? Hubiera estado bien. Bien, bien. Gracias. Porque ustedes fíjense acá, vieron que no me dice nada en la célula, me dice se observa una célula con 15 cromosomas y yo no sé dónde vienen esos 15, pero yo tengo que entender que esa célula de 15 podría ser una célula haploide o podría ser una célula diploide. Entonces, si yo tengo una célula haploide o diploide, pero ojo, hasta con la misma cantidad. Entonces, si fuera una célula haploide o diploide, lo único que va a variar es que va a tener el nombre, el doble de material genético porque tiene el cromosoma homólogo. Entonces, si tiene el doble y todo se duplica. O sea, si la célula tiene 15 cromosomas, pero yo la quiero ver como una célula diploide, bueno, las células diploides hacen mitosis, y las haploides también. En este caso me están poniendo una haploide. ¿Qué pasa si no fuera entonces haploide, si fuera diploide? Bueno, si fuera diploide, entonces su número 2N no va a ser 15, sino que va a ser 30. Y fíjense que me dice, se observa una célula en división con 15 cromosomas, o sea, ¿puede ser una célula 2N igual a 30 que en algún momento lo encuentre con 15? Sí, claro. Claro que puedo estar haciendo un proceso de reducción como me pasaba acá. Me estaba dando una cantidad de número y no era el número correcto porque en realidad se produce la reducción en la meiosis, y en la meiosis 2 yo tengo la mitad. Así que sí, si le ponen acá 30, esta sería correcta. 11. En un ecosistema marino se produce, entre sus componentes bióticos y abióticos, un flujo de energía y un proceso de reciclado de materiales. ¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza el primer nivel trófico de los ecosistemas? La primera dice, la tasa de crecimiento de la población que ocupa este nivel trófico es mucho menor que la tasa de crecimiento de la población que se alimenta de ella. Es lo que está mal acá. es mayor, ¿Por qué? porque si la otra se alimenta y ella se reproduce menor, se va a extinguir en algún momento. Exactamente, justamente es lo que justifica en este tipo de ecosistema, ¿sí?, la forma en la cual están marcados. Si yo tengo el primer nivel trófico siempre tiene que estar en mayor cantidad de biomasa.
Y si no hay una mayor cantidad de biomasa, lo tengo que justificar de acuerdo a la tasa de crecimiento. ¿Sí? Entonces, que sea mucho mayor, o sea, sería lógico. O última, que se estabiliza para mantener justamente ese equilibrio si el tamaño en ese primer nivel trófico es de otra forma, pero nunca en realidad va a ser menor. Un factor limitante en la productividad primaria neta de este nivel trófico en los ecosistemas marinos es la disponibilidad de elementos minerales esenciales, que está bien, o sea, yo necesito muchas cosas obviamente del entorno, entre ellos uno de los importantes es la presencia o la disponibilidad de minerales. La se dice, este nivel está ocupado por el zooplancton, que tiene una biomasa mayor que la del fitoplancton. Sí es verdad que zooplancton tiene una biomasa mayor, pero justamente por esto la tasa de reproducción que estábamos hablando, pero no. O sea, el zooplancton no es el primer nivel trófico, porque es el principal consumidor, no el productor. Y en la DEMIS, en ecosistemas de las profundidades oceánicas, este nivel está ocupado por bacterias detritívoras, productoras de compuestos inorgánicos. ¿Sí? Sí, obviamente son bacterias detritívoras, son bacterias que degradan y no que producen, así que no puede haber bacterias productivas y que se llaman detritívoras. Las que son productivas están en las zonas más superficiales, no más profundas, y las productoras efectivamente están en zonas más superficiales, porque no me queda otra, porque la energía lumínica, ¿sí?, está disponible más en la superficie que en la profundidad. En la profundidad existen otras bacterias detritívoras, pero que lo que hacen es descomponer compuestos. Yo me acuerdo, esta pregunta estaba en algún otro global, o yo estoy... Sí, Sí. creo que en este global se repitieron algunas preguntas. ¿En este mismo? No, yo ahora que la estoy leyendo, no... No, me parece que está en otro de los globales y me parece que también está en el examen de ingreso de este año. O sea, yo por ¿Saben? eso la respondí, porque no me Ah, acordaba. bien. No, es que si está repetida, porque ahora que me suena, es que la han tomado en años seguidos. Pasa esporádicamente, no es lo más común que toquen exactamente la misma pregunta. Les digo, pues yo voy filtrando y voy haciendo documentos y después en los globales mancomunos. O sea, que se ha parecido igual es que la han tomado en 2 exámenes de ingreso con un par de años, pero han tomado la misma pregunta. Así que bueno, no quiere decir que vayan a volverla a tomar de vuelta, digo, pero puede pasar esto, que por ahí se encuentran, ¿no? Hay algunas que son no iguales, pero que son parecidas. ¿Sí? Esto pasa cuando ven preguntas que son muy parecidas, es porque se han repetido en los globales de un año y otro. Entonces yo cuando armo todos no me doy cuenta, si justo lo repetí, ahora que lo estamos corrigiendo y que el otro lo corregimos hace poquito, me acuerdo que lo hemos visto. Puede ser que haya estado en el de este año, y empezaron a tomar más de ecología y evolución desde el 18, 19, que empezaron a meter más preguntas, así que probablemente el otro sea del 18 del 19. Bueno, 12. Muchos biólogos evolutivos cuestionan la interpretación de que todo rasgo de un organismo constituye una adaptación resultante de la selección natural. Entre ellos, Stephen Gould y otros propusieron considerar a los organismos globalmente y recurrir a explicaciones alternativas a la selección natural para interpretar el origen de sus características. En base a estas explicaciones alternativas, ¿qué es una exaptación? Acuérdense que las adaptaciones es como, bueno, explico todo como desde la evolución de Darwin, y digo, todo tiene una connotación adaptativa, pero no necesariamente tiene que ser así. A esto se refiere esa pregunta y me está preguntando puntualmente qué era una exaptación. Bueno, esto estaba de manual, chicos, o sea, estaba escrito literal, en realidad la definición en realidad de la exaptación es una característica incorporada de forma selectiva a partir de otra que previamente existía, o sea, que estaba presente, pero puede ser que o haya sido neutral esa característica o haya sido moldeada por la selección natural para cumplir una función que cambió en el tiempo, ¿sí? O sea, una función diferente quiere decir que hay una característica que antes cumplía una función diferente. No sé si en ese antes era neutral o realmente también había sido moldeada por otro proceso de selección natural. Pero yo le llamo exaptación cuando ahora la selección natural dijo, a vos te quiero acá para esta función, ¿sí? Personificando la selección natural. Y tomó de ese a vos, o sea, te quiero acá, a una característica que quizás estaba adaptada, ¿no? Era neutral o lo que fuera. Pero a eso se le llama exaptación. La AMES es una característica secundariamente neutral que previamente fue modelada por la selección natural y que posteriormente permanece en los organismos como una no adaptación.
Bueno, eso ya tiene una incoherencia, pues si la moldea la selección natural, ¿cómo después va a ser una no adaptación si una no adaptación es la que generalmente no generó ningún tipo de beneficio y por eso es una no adaptación, o sea, que se contradice? Es una característica que no posee un valor adaptativo y que persiste en la evolución por encontrarse en el cromosoma ligado a otra característica que aumenta la aptitud de los organismos. ¿A qué se refiere esto? Sí, yo me confundí con esa. ¿Cómo, Mateo? No te entendí. No, que yo me confundí con esa. Está antes la vela, sí. Bueno, ¿y por qué no es esa? ¿Cómo puedo diferenciar ahora la exaptación? Lee o lean, los que se han confundido en esta opción, cuál es la diferencia puntual para yo poder distinguir qué es entonces una exaptación. Tiene que poseer valor adaptativo. Bien, exactamente. La exaptación yo le llamo, si no le llamo no adaptación si no tiene valor adaptativo, pero una exaptación es aquella que fue incorporada de forma selectiva. De forma selectiva quiere decir a través de la selección natural. ¿Cómo fue incorporada? Bueno, puede ser a partir de algo que tenía, no tenía una base, lo que sea, pero tiene valor adaptativo. Esto no coincide con esa opción y encaja más con la definición de una no adaptación que de una exaptación. Y en D dice, es una característica, perdón, perjudicial o neutral que se fija en los organismos de la población por azar o deriva genética. ¿Sí? ¿A qué se corresponde esto? A lo, como al ejemplo de los Amish, ¿Cómo que de los Amish? que se incorpora, o sea, justo quedaron alelos perjudiciales en esa población, ¿o no? Bueno, en el caso perjudicial sí, porque hay otros vieron que dicen neutral como, no me importa, por eso te digo en qué caso. Sí, en ese caso sería como perjudicial y bueno, se fue acumulando. Pero que esto refuerza en realidad las teorías, en realidad que son como antiselección natural, de poner esta cuestión de decir, ¿por qué tengo que analizar a todas las características como una adaptación? O sea, esto simplemente es una característica y no es adaptativa, ¿sí? Las características que se pueden fijar por otros mecanismos, como en este caso al azar, qué sé yo, o también eso es importante, la deriva genética, ¿sí? Se migraron o se quedaron por un cuello de botella justo un grupo de individuos que concentraban una determinada característica, bueno, obviamente van a generar toda la nueva población entre ellos, entonces no va a haber prácticamente variabilidad, ¿sí? Entonces estas características son las propias de estas teorías, digamos que van en contra del proceso de selección natural porque me juntan este tipo de evidencia, de características que no son o que no las puedo explicar desde el valor adaptativo. Sin embargo, están. Entonces puedo entender que se han fijado por otro motivo y no por selección natural. Las reconstrucciones filogenéticas y la clasificación sistemática de grupos dependían en tiempos pasados de la experiencia, la sabiduría y el criterio de los especialistas. En cuanto a estos métodos utilizados, usted podría afirmar que bueno, acá me dicen el citocromo C es una proteína que se encuentra en la membrana nuclear y que es la que estudiaron a través de la secuenciación de macromoléculas. ¿Qué está mal en esto? ¿Dónde está la citocromo C? En la Creo que cadena la transportadora de electrones. Bien, eso. entonces si está en la cadena transportadora de electrones, está en la mitocondria, de las células que sean eucariotas y que sean aeróbicas, y en el caso de una bacteria van a estar presentes en la membrana plasmática, que era el lugar en donde estaban en reemplazo todas las enzimas del proceso de oxidación celular, pero no en la membrana nuclear. Primero que obviamente en la procariota no existe membrana nuclear, y no están en la eucariota la membrana nuclear porque están en la mitocondria, ¿sí?
¿sí? Porque es el proceso de degradación o oxidación celular. B, la secuenciación de ácidos nucleicos como el colágeno reemplazó el estudio del citocromo C. O sea, la secuenciación de ácidos nucleicos sí reemplazó al estudio de algunas proteínas como el citocromo C. El tema es que hice la secuenciación de ácidos nucleicos como el colágeno. El colágeno no es un ácido nucleico, sabemos que es una proteína. Eso es lo que está mal de esa opción. La C que está correcta dice las secuencias de nucleótidos que codifican proteínas son portadoras de mutaciones y la variación son marcadores de cambio. Los lentos son los que sirven para conocer las relaciones de ancestralidad debido a que hay un cambio por ahí drástico o brusco que en realidad no me va a ayudar a estudiar una característica que se fue fijando justamente como me dice ahí, digamos, paulatinamente, entonces me va a marcar cómo se fue moldeando una característica de forma importante. Cuando hay un cambio brusco es que una mutación espontánea y quizás no afectó a nadie y se quedó ahí, pero no me da tanta data como ese cambio, como está diciendo ahí, ese cambio o esa variación de ese cambio en el tiempo. ¿Sí? Ojo, me da relaciones de ancestralidad, pero si yo tengo uno rápido, ese rápido también me puede estar hablando de estas otras características que no me sirven para armar relaciones de ancestralidad, pero sí me sirven para explicar lo que estamos viendo en la otra pregunta, decir, a ver, bueno, ¿y qué pasa con estas características que esporádicamente aparecieron y aparecieron así de forma explosiva? ¿Qué onda? ¿Sí? Entonces, para eso me sirve estudiarlas, digamos, en paralelo. Bueno, y la D dice los marcadores rápidos son los que permiten identificar las relaciones de ancestralidad que obviamente se está contradiciendo con lo que acabamos de decir. 14. Un médico solicita una serie de análisis clínicos para corroborar el diagnóstico del paciente. Los resultados de los estudios bioquímicos permiten concluir una infección causada por Treponema pallidum. ¿Cuál de las siguientes es una característica estructural y o funcional de los microorganismos de esta especie? Esta sí estuvo este año. No me acuerdo si en el primero o en el recuperatorio. Dijeron, ay, me preguntaron de Treponema pallidum. En realidad lo que tenían que acordarse era que Treponema pallidum de última era una bacteria, cuando me decía a qué órgano pertenece, porque después las características que me dan generales, salvo una de ellas, no es específica de esta bacteria en sí. Pero bueno, teniendo el cuadrito, en realidad, el cuadrito que tiene los linajes, con las descripciones principales de cada uno, podíamos resolverlo como muchas preguntas que salen de ahí. Bueno, la A dice, contienen vesículas de gas debajo de su membrana plasmática, estructuras que favorecen su virulencia. Está mal de acá. Las vesículas de gas no eran para flotar. Bien, las vesículas de gas son para flotar, no para aumentar la virulencia, y Treponema pallidum tiene una forma espiroqueta y tampoco tiene vesículas de gas como mecanismo de locomoción. Así que las dos cosas son incorrectas. Presenta una sola mitocondria grande y una masa de ADN organizado denominado cinetoplasto. ¿Quién tiene un cinetoplasto? Los cinestoplastos. Los cinetoplastos, y son protistas. Treponema pallidum no es un protista, es un procariota, o sea, está dentro del reino de las bacterias. Justamente como me dicen ahí, las bacterias largas con forma de espiral que no se tiñen con la coloración Gram, ¿sí? De acuerdo a la configuración o la composición que tienen de la pared, no se tiñen con la coloración Gram. ¿Y por qué le digo que lo resolvían leyendo esta partecita del cuadro? Porque la verdad que en grandes rasgos yo digo, bueno, las bacterias, salvo las excepciones como micoplasma, que no tienen pared, o termoplasma, se tiñen, pero puntualmente en este cuadro me dicen termoplasma que no se tiñe con la coloración Gram. No es la única excepción. Hay bacterias que están encapsuladas o que por otros motivos tampoco se tiñen por Gram. De las que ustedes obviamente tienen que saber son las que me están nombrando el cuadernillo. En ese cuadrito me nombra Treponema pallidum y obviamente las bacterias que también sean formadores de endoesporas y de cápsulas, cuando están encapsuladas o cuando están dentro de la endoespora tampoco se van a teñir con ese método, tengo que usar otro. Por eso en la formación, o sea, de la cápsula les dice que, por ejemplo, tengo que teñir con otra cosa, como con tinta china, porque con la tinción de Gram no se. Bueno, acá me dice que son bacilos rectos, que se encuentran aislados o a pares y que producen la difteria humana. Bueno, están mal las dos cosas, no son bacilos, son espiroquetas o espirilos como estábamos viendo recién, y además no producen la difteria, sino que producen la sífilis. 15. Los organismos patógenos para el humano pertenecen a distintos grupos taxonómicos. Algunos de ellos son capaces de producir toxinas, como Claviceps purpurea,
que pueden causar gangrena y espasmos nerviosos. Entre otros efectos, ¿cuál de los siguientes es una característica de la estructura celular de los organismos de esta especie? Bueno, a ver, me paro más que nada en esto, en el tipo de organismo, ¿sí? Si es Claviceps purpurea, estoy hablando de ¿qué? ¿En qué reino estaría? De un hongo. De un hongo, ¿sí? Bien. Contienen plástidos con pigmentos fotosintéticos, clorofila y no, los hongos no tienen plástidos. ¿Presentan una pared de quitina? Y sí, porque Claviceps purpurea es un hongo. ¿Contiene una vesícula de gas que actúa como órgano de flotación? No. Claviceps purpurea no funciona, o sea, no tiene este medio de locomoción, pero ¿por qué? ¿Se acuerdan en dónde estaba Claviceps purpurea? ¿Cómo lo habíamos visto? Es un ascomiceto, creo que está en los cereales. Bien, perfecto. ¿Y cómo hace? Porque, a ver, me está hablando de los órganos de flotación o lo que sea. ¿Cómo hacen para moverse, para desplazarse? O sea, si esto es un medio de locomoción, un hongo. ¿Se mueven los hongos? Ahí está. ¿Quiénes se mueven? Se mueven los hongos. ¿Cuáles podrían decir? Bueno, a ver, movimiento como motilidad, todos tienen motilidad. Pero ¿cuál sería, digamos, el movimiento, digamos, que yo puedo permitir en un hongo? O sea, ¿cuál sería específicamente, digo? O sea, pueden ¿Qué crecer, hongo? pero ¿Qué no sé hongo? si ¿Qué hongo? puede descansarse. ¿Ah? Levaduras, o si no, Las movimientos de levaduras. las poras. Exactamente, porque las levaduras que tienen, o sea, ¿qué tamaño tienen, digamos? Muy pequeñito. Son unicelulares, son los únicos que nosotros hemos estudiado, por lo menos, ¿sí? Como unicelulares. Entonces, si yo tengo un hongo unicelular, puede viajar por el aire, puedo utilizar ese medio de transporte. En cambio, la mayoría de los otros hongos están fijos en sustrato, como una planta. Entonces, ¿se mueven en realidad como medios propios? No. Así que podrían tener este órgano de flotación, como dice ahora, no, porque en realidad no tienen estos métodos, o sea, este mecanismo de motilidad. ¿Sí? Y la D dice, presentan una segunda bicapa lipídica formada por lipopolisacáridos donde residen las endotoxinas. Recuerden que esta segunda bicapa lipídica, en realidad como refuerzo, tampoco lo hemos estudiado con características puntuales en algunos. Sí hay algunos que forman lipopolisacáridos por el exterior, lo hemos estudiado en algunos virus, pero no en determinados tipos de bacterias. Y además me dice que tienen determinadas, o sea, que en esa segunda capa residen determinadas endotoxinas. O sea, no era una característica, sí puede ser una característica de algunos protistas, el almacenamiento, pero no del tipo de bacteria, o sea, almacenado en esa segunda capa. No es una característica tampoco de Treponema pallidum, si me pongo a poner, a ver, es bastante quisquillosa esta pregunta en el sentido de que tenían que saberse, o sea, en el cuadrito algunas cuestiones particulares de Treponema pallidum, eso sí. Chicos, ¿les parece? Yo sé que supuestamente a las 10:30 tendríamos que terminar la mitad de esto. Vamos a ir con la otra mitad más rapidito, pero ¿quieren que hagamos un cortecito? Terminamos vemos ahí cómo se sienten para continuar, o si no hacemos otro requerito también antes del de 20, porque la verdad que los otros 30 los he corregido todos de un tirón y voy perdiendo gente en el camino, yo también quedo muerta, prefiero dar un cortecito que me parece que funcionan mejor. ¿Les parece? Dale, mejor, sí. Ok. Bueno, no. ¿Qué pasó, Mateo? No, dije que, bueno, Ah, bueno, bien. No, quizás alguno tenía una posición, tenía almuerzo de feriado. Y quería terminar antes, porque digo, si ponemos un requerito más por ahí nos demoramos un poco más, pero bueno, aceleramos.